Hola, ¿cómo están amigos de Cultura Network? ¿Cómo les va? Soy Ramón Chan y para mí es todo un honor el día de hoy poder compartir la palabra de Dios. Y estamos en medio de una conferencia. Esta conferencia Reinicio 2021 y yo sé que ya está trayendo algo fresco, algo nuevo a tu vida y eso nos emociona un montón. Así que quiero compartir esta pequeña enseñanza acerca de los desafíos de la iglesia en este 2021 ya para 2022. ¿Ok? Así que todos sabemos muy bien lo que representa esta pandemia. Creo que ningún pastor, ningún líder y ninguna iglesia ha pasado desapercibido este momento. Este momento ha sido un momento duro, difícil, donde hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Donde hemos podido ver a gran rasgo todo lo que representa las dificultades dentro de la iglesia y no solamente internas, sino también externas con respecto a poder reunirnos. Sé que en muchos países ya han vuelto a las reuniones presenciales y eso es muy bueno, pero también el regreso de la iglesia a una experiencia un poco más reducida, con distanciamiento social, ha creado también toda una connotación, ¿verdad? Ha creado toda una situación difícil de enfrentar desde el punto de vista de muchos pastores y líderes, porque se preguntan, ¿dónde está la iglesia? No es la misma iglesia que dejamos hace año y medio atrás. Esta es otra iglesia. He hablado con tantos pastores que se sorprenden de las personas que llegan a la iglesia, porque muchas de estas personas son personas nuevas y dicen, qué bueno, las conocimos durante la pandemia en las transmisiones en vivo, a través del Zoom, a través de lo que hacíamos y ahora están viniendo a la iglesia y la pregunta es, ¿dónde están las personas que estaban en la iglesia a tiempo atrás, antes de la pandemia? Y creo que muchos de nosotros estamos frente a este desafío. ¿Cómo afrontar la iglesia? ¿Qué hacer en medio de toda esta situación de todavía cierta incertidumbre? Y creo que esta enseñanza va a venir precisa para saber cómo comenzar, cómo continuar y cómo replantear la manera y la forma como hemos estado haciendo iglesia. Así que quiero empezar con un ejemplo muy sencillo. Aquí en México, y creo que todos los mexicanos que están viendo esto, creo que ellos saben muy bien lo que son los temblores. O para otros países llamados terremotos, ¿verdad? Yo siempre estuve acostumbrado a llamarlo terremoto más o menos a partir del 6.0 en la escala de Richter, pero definitivamente aquí en México no consideran un terremoto a partir de esa escala porque puede ocurrir en cualquier momento. Pero yo recuerdo hace unos años atrás este gran terremoto que hubo aquí en México celebrando el aniversario de otro terremoto 20 años atrás, ¿verdad? Y poder ver las historias, la gente desesperada corriendo por todo lugar. Pero yo no sé si tú recuerdas en tu propia experiencia, en tu familia, alguna vez que tembló la tierra en tu país. Creo que en la mañana cuando tiembla la tierra no hay ningún problema. Creo que la gran mayoría de personas está en su trabajo o está yendo al trabajo y le pasa muy desapercibido, aunque puede ser un gran susto. En la tarde, más o menos podría ser la preocupación de la familia, los hijos, dónde están, en qué parte están. Pero uno de los temblores más difíciles de poder afrontar son los temblores que ocurren en la madrugada, cuando no lo esperas, cuando no estás listo, cuando no estás programado a pensar de que algo va a ocurrir, simplemente ocurre. Y sabes, una vez me pasó en la madrugada uno de esos temblores que te escarapelan el cuerpo. Esos temblores que te hacen mirar al cielo y decir, Dios, cuídanos, ¿no? Aquí en la zona donde vivimos nosotros es una zona montañosa,
y en esta zona se sienten los temblores muy, muy fuertes. A pesar de que estamos en una montaña y que la roca no se mueve, sí se siente el remesón. Y recuerdo un día en la madrugada levantarme, tomar a mi hija pequeña y estar en medio de un umbral de una puerta orando y diciéndole a Dios que por favor esté con nosotros en este momento. Fue interesante. Yo me moví emocionalmente en ese instante, me olvidé. Creo que este temor bueno de supervivencia, de autoprotección, salió en ese instante. Pero recuerdo a mi hija, yo cargándola, y era de madrugada y ella estaba dormida. Ella no sintió el temblor, pero para nada, ¿no? Cuando la tierra tiembla siempre trae estos asuntos en la vida. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque creo que a la iglesia en general, como a todo el mundo entero, el COVID lo tomó como si fuera un temblor en la madrugada, de sorpresa, sin saber qué hacer, ni qué pensar, ni qué decir, y básicamente nos encontramos una realidad diferente de la noche a la mañana. Una realidad que nos confrontaba, una realidad que nos hacía ver las cosas distintas y nos llevaba a replantearnos la manera de cómo hacer iglesia. Y sabes, definitivamente hubo un gran cambio. Yo creo que fue un gran cambio para bien, a pesar de la circunstancia mala y dolorosa que ha sido todo este año y medio. Pero creo que aprendimos como en la iglesia. Es más, creo que todos nosotros somos diferentes a las personas que entramos a la pandemia, y eso es bueno. Creo que la iglesia aprendió de todo, absolutamente de toda esta experiencia, para entender realmente lo importante, para entender realmente qué es lo que sí realmente debería de ser la iglesia. Y quiero leerte un verso que está en el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Ok? Este versículo es interesante, habla de una tribu muy particular de Israel, que es la tribu de Isaacar, la cual hoy día quiero tomar el tiempo de estudiarla un poquito a profundidad para que nos muestre realmente lo que la iglesia debería de ser, ¿ok? Para que nos ayude a transitar en este desafío nuevo que tenemos en la iglesia, tanto el desafío de hacer iglesia, el desafío de poder entrar a esta nueva temporada media híbrida, media online, media presencial, como también cómo lidiar con las personas que forman parte tanto de nuestro equipo de liderazgo como también las personas que forman parte de nuestros voluntarios y congregantes en la iglesia. Quiero decirte que hay un nuevo desafío, el cual como iglesia tenemos que afrontar. Y mira lo que dice la palabra de Dios. De la tribu de Isaacar habían 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Me encanta esta parte. Dice, ellos eran entendidos en los tiempos, o sea, sabían cómo actuar. En otras palabras, a ellos la pandemia no los iba a agarrar de sorpresa como a la gran mayoría de nosotros. A ellos no los iba a tomar como de la nada, a empezar desde cero. Simplemente ellos iban a entender qué iba a ocurrir más. Aquí dice que ellos sabían cuál era el destino, cuál era el propósito, cuál era el porqué de lo que debería de hacer Israel. Eso para mí es muy trascendente, porque nosotros como iglesia, nosotros como pastores y como líderes, nunca debimos haber estado en un temblor en la madrugada sin saber qué hacer. Simplemente deberíamos de estar centrados, enfocados a mirar esta crisis como la oportunidad que se nos presentó. Muchos hemos estado orando por avivamiento.
Muchos hemos estado clamando porque Dios haga algo nuevo en la iglesia. Y sabes, las cosas ocurrieron solas. Dios mismo es el interesado en despertar a su iglesia, en avivar el corazón de nosotros. Y creo que esta pandemia nos tocó a todos. Nadie estuvo inmunizado al dolor, nadie estuvo inmunizado al sufrimiento, a las circunstancias duras que han transcurrido por todo esto. Pero quiero decirte algo. Nosotros deberíamos de entender los tiempos. Una de las cosas más tristes que podría ocurrir es que pase la pandemia y que nosotros volvamos a ser los que éramos antes. Y eso es inconcebible. Nosotros no podemos volver a la iglesia de antes del COVID. Por una simple razón. Porque es un modelo el cual en este momento, en este instante que hemos entendido, que hemos visto esta circunstancia, es un modelo el cual no está listo para continuar. Dios nos está llevando a una nueva gloria, si vamos a espiritualizar las cosas. Dios está trayendo algo nuevo para la iglesia. Él no quiere que volvamos a la forma de antes. Es más, muchos pastores erróneamente claman para que vuelvan otra vez a hacer lo mismo que eran antes. La pregunta es, ¿por qué ser los mismos si Dios nos dio la oportunidad de hacer algo nuevo? Es por eso que es relevante, significante este verso para entender que nosotros debemos de ser de la tribu de Isaacar. Estar entendidos en las nuevas formas, entendidos en saber que la gente tiene otras necesidades hoy día que la iglesia tiene que suplir de una manera diferente a como solíamos hacerlo. Entonces, esta tribu de Isaacar sabía muy bien cuáles eran los pasos a seguir, y no para el presente, sino para el futuro. Es más, si ves toda esta historia de esta tribu en particular, esta tribu siempre era una tribu que iba en contra de la cultura del propio Israel. Iba en contra de las ideas, de los prejuicios, de las formas, de los estilos, de las ideas de todo el pueblo. Porque ellos estaban enfocados no en la idea, en el pensamiento de manada, sino ellos querían hacer la voluntad de Dios porque la entendían. Y esto es súper trascendente. Es súper trascendente porque en el momento de crisis, cuando David y Saúl estaban en este momento donde Saúl andaba en persecución constante contra David, y este momento de crisis, cuando estamos ya al final del reinado de Saúl, a que no saben qué tribu se puso del lado de David. Todas las tribus se demoraron un tiempo en poder agarrar y decir, ok, definitivamente vamos con David. Pero la tribu de Isaacar fue la primera en darse cuenta, en entender los tiempos y saber que ya había un cambio por venir. Así que le fue fácil decirle a las otras tribus, saben, que bueno, sigan con sus formas, sigan con sus modelos, sigan con sus rituales, sigan con sus ideas, sigan con sus sistemas, porque yo me voy donde Dios quiere que yo vaya. No solamente ocurrió esto con David y Saúl, sino también ocurrió con la reina Esther. Y esto es muy, muy fuerte para que podamos entender, porque en una cultura machista, en una cultura, en una idea, en un pensamiento machista, la tribu de Isaacar fue la primera en darle apoyo a la reina Esther. Apoyó a una mujer, apoyó el liderazgo de una mujer, primero que todas las demás tribus. ¿Te das cuenta de esta particularidad? Ellos sabían, conocían, entendían lo que Dios quería hacer. Mi pregunta es esta. Si tú hubieses sabido,
si tú hubieses entendido qué es lo que Dios quería hacer en medio de esta pandemia, ¿no hubieses estado preparado? Bueno, nadie estuvo preparado, ¿verdad? Ahora la pregunta es un poco constante. Y ahora, en medio de esa circunstancia, ¿entiendes? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer en el futuro después de la pandemia? ¿O básicamente quieres regresar a lo mismo? ¿Sabes? El desafío de la iglesia es avanzar. No nos podemos detener. El desafío de la iglesia es seguir siendo el mejor lugar de todos los lugares de la tierra. Es seguir siendo el lugar donde las personas puedan conocer a Jesús de una manera real, donde puedan recibir un mensaje de gracia que los lleve a un genuino arrepentimiento. ¿Sabes? La gente cambió. Las personas que iban a la iglesia iban simplemente a una reunión, y qué hermoso por esta reunión que extrañamos, y ahora que hemos vuelto a algunas reuniones presenciales, solamente a adorar, solamente a alabar con personas, nos conmueve el alma. Pero ¿sabes? Eso no es la experiencia de la iglesia. No debería de ser la experiencia de la iglesia. La experiencia de la iglesia debería ser la comunidad. Es más, lee el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta que lo más significante en la iglesia primitiva era la comunidad. ¿Cuál era el público objetivo de la iglesia primitiva? ¿Acaso eran los judíos? ¿O acaso no eran los judíos que causaban problemas en todo lugar, en todas las iglesias? Su objetivo era poder llevar este evangelio a los gentiles, a los romanos, a los de pensamiento griego. Es esa gente la que llegó a entender la comunidad, la que recibieron el mensaje de gracia, pero que fueron recibidos por una comunidad que los abrazaba. Y es muy trascendente esto, porque la Biblia dice que Dios añadía a todos aquellos que iban a ser salvos. Dios iba trayendo gente de diferentes lugares, de diferentes contextos, de diferentes ideas. No eran judíos, eran personas normales. No tenían contextos cristianos, ¿sabes? Quiero que sepas que el mensaje es lo más importante que tenemos. Este mensaje de salvación es maravilloso. No existe mejor mensaje que ese. Ese mensaje no va a cambiar nunca. Pero la comunidad es la que te abraza. Y muchos de nosotros en esta pandemia hemos recibido la consecuencia de que en la iglesia no haya una comunidad. ¿Por qué la gente se fue? ¿Por qué desapareció el 50, el 60, el 70% de toda la iglesia? Porque hay pastores que han tenido que cerrar su iglesia. Por una simple razón. No porque la gente se fue al mundo, como algunos pastores dicen. No porque no fueron fieles, sino porque la gente nunca se sintió parte de una casa, nunca se sintió parte de una comunidad. Y este es el segundo desafío que nosotros tenemos. Es el desafío de entender que tenemos que formar una comunidad, que la iglesia, más que un templo, más que una reunión, más que actividades, se tiene que convertir en una comunidad. Y esto ocurre simplemente cuando hay una cultura de iglesia definida. Es por eso que nosotros aquí en Cultura Network hablamos acerca de establecer una cultura, de poder definir una cultura en la cual la gente se siente identificada como familia, como casa, como comunidad. Muchos de los pastores tenemos un buen mensaje que predicar, pero no hacemos el trabajo de crear una comunidad. Antes de la pandemia, todo era reuniones. Reuniones,
tras reuniones. Después de la pandemia, la gente busca no una super iglesia, no busca un super pastor, busca un lugar donde ser parte, busca un lugar a la cual llamar casa, llamar familia. Y sabes, es muy importante el que podamos trabajar esta idea de cultura. Te invito a poder ver algunos videos que tenemos en nuestra página web de culturanetwork.com para poder conocer un poquito más acerca de lo que estoy hablando, cultura del reino. Pero quiero ahorita enfocarme en este segundo punto. ¿Cómo creo la comunidad? Esta comunidad se basa en personas que se sientan amadas, que se sientan que están en un lugar sano, en un lugar seguro. Y creo que es un trabajo arduo y un desafío nuevo de la iglesia hoy día poder recibir a gente nueva y restaurar el corazón de personas la cual se hirieron y se lastimaron en medio de la pandemia. Porque hay que entender esta situación. Mucha gente se lastimó en medio de la pandemia. Cuando inició la pandemia, todo el mundo quería estar online, ¿verdad? Después de eso, pareciera que todo el mundo desapareció. Aparecieron un montón de opciones de poder ver un montón de mensajes de diferentes países, de diferentes personas, de diferentes iglesias, y ya no se unían a nuestras transmisiones en vivo, ¿verdad? Es más, probablemente tú estés contento con tus transmisiones en vivo, porque de repente dices, no, ahí están las personas, hay 200 personas, 300 personas, y podría ser significativo, pero si tu iglesia es de 10,000 personas, o de 20,000 personas, y solamente hay 200 personas, 300 personas, tienes que preocuparte. Si tu iglesia es una iglesia de 100 personas y a las justas tú, tu esposa y tu mamá se conectan a la transmisión en vivo, entonces tienes que preocuparte. Porque la gente no se está conectando a la comunidad. Tienes un buen mensaje, pero la gente no se conecta a la familia. Tenemos que trabajar fuerte la comunidad. Y sabes, hoy día este desafío tiene que ver con personas. Y quiero continuar con esta parte de la escritura. ¿Por qué? Porque esta parte de la escritura define a 3 perfiles de personas que vienen a nuestra iglesia ahora en el 2021. Estas 3 personas básicamente son personas que tenemos que cautivar. No tenemos que forzar, no tenemos que tratar de crear algo para retenerlos, no, sino que tenemos que cautivarlas de una manera real, auténtica. Y quiero hablar un poquito acerca de esto de la tribu de Isaacar, porque hay unas particularidades interesantes de la tribu de Isaacar. Y cuando Jacob, cuando Israel bendice a Isaacar antes de morir, porque esa era la costumbre, él le da una profecía. Si tú lees todas las profecías que se le da a cada uno de los hijos, son increíbles, algunas directas, algunas por consecuencias de malas decisiones, pero a Isaacar le da una que pareciera extraña, pero que va a definir cierto perfil de personas que vienen a la iglesia. ¿Ok? Mira lo que dice. En Génesis capítulo 49, versículo 14, dice así: Isaacar es un burro robusto. En otras palabras, ¿te imaginas toda una vida esperando Isaacar las palabras proféticas de su padre y de repente le suelta la primera frase? Mi hijo Isaacar es un burro. Y burro gordo todavía. Dice, que descansa entre 2 alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. El primer perfil de las personas que tenemos nosotros son
el perfil como los de la tribu de Isaacar. O vamos a ponerle el título correcto: la tribu de los burros. Nosotros hemos malentendido qué realmente significa ser un burro. Es más, tenemos ideas que el burro es torpe, que es tonto, que no sabe nada. Es por eso que a alguien en el colegio probablemente le decían que eran burro. Espero que no a ti. Pero esa palabra es un poco degrinante, como que un poquito así descalificadora de alguien, te degrina un poco, ¿no? Complejo, pero no tiene que ver nada. Creo que es una mala interpretación, una mala forma, un mal concepto del pobre burro. ¿Sabes? El burro es uno de los animales más tiernos, más dóciles que hay. El burro ha nacido para servir. El burro no tiene problemas en servirte. Es más, tú puedes dejar un burro en el clima más terrible de todos y tiene la capacidad de poder sobrevivir a casi todo. Es un animal que es fiel, que es bueno, que es dócil, que mira la necesidad, como decía aquí, que los de la tribu de Isaacar miraban la necesidad y decidían voluntariamente hacer el trabajo. ¿Sabes? Esta tribu de Isaacar era la tribu de los burros, la tribu de los siervos, la tribu de los voluntarios, la tribu de los que miran la necesidad y no se quedan allí, sino que hacen algo al respecto. Con este perfil de personas no vas a tener ningún problema, porque estas personas se conectan de frente con Dios, de frente con la necesidad, y se acoplan rápidamente a la iglesia. Son personas que son siervos. Es más, la particularidad de la tribu de Isaacar es que ellos entendían los tiempos. Solamente aquellos que aman vivir para servir a los demás son aquellos que entienden los tiempos y saben qué es lo que Dios va a hacer. Ese perfil todos los pastores queremos tener en nuestra iglesia. Pero sabes, hay otros dos perfiles, los cuales tenemos que lidiar. No son dos perfiles en los cuales tenemos que juzgar, ni condenar, ni presionar. Son dos perfiles más que tenemos que cautivar. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 9. Da unos dos perfiles extra, aparte de nuestro Isaacar, el de la tribu de los burros, siervos y voluntarios. Dice el versículo 9: no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento. Un ratito. ¿Qué? Mulo y caballo, que a lo contrario, que los burros que tienen entendimiento, estos no tienen entendimiento. Que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Wow. ¿Sabes? Voy a hablar de el mulo o la mula, que realmente es el animal que todos tenemos este concepto de que se planta en un lugar y no quiere caminar, ¿no? Y le decimos que es torpe e intentamos humanamente moverla y no se mueve. ¿Sabes? Mucha gente es de este perfil en la iglesia. Es aquella persona que es emocionalmente inestable. Una persona que no tiene raíces profundas y que básicamente un día siente una cosa y otro día siente otra cosa. Un día siente servir y otro día no quiere hacer nada. Un día ama al pastor y otro día piensa que todo está mal en la iglesia.
Es muy importante que podamos entender estos conceptos porque una mula o un mulo siempre es una persona emocionalmente inestable y que siempre se está victimizando. Su ángulo de percepción es totalmente diferente a lo que está ocurriendo. No solamente va a ser cuestionador, sino que va a ser alguien que frene, que no avance. Es más, en la Biblia, a la mula se le considera como la que trae los problemas en un yugo. Es por eso que la Biblia dice, no te unas a yugo desigual. Porque está hablando acerca de un buey que debería estar con otro buey, sino que es un buey que está con una mula. Y ese es un desastre, porque este yugo desigual, siempre todo el esfuerzo cae sobre el buey que siempre avanza. Pero la mula no, la mula se planta un día no quiere caminar, no quiere hacer nada y básicamente el buey tiene que terminar arrastrando a la mula. Y uno dirá, bueno, ya pues que la arrastre. No, es que cuando tú eres un buey y arrastras a una mula, a la larga te terminas lastimando e hiriendo todo el cuerpo. Lo que come la mula es totalmente distinto a lo que come el buey. Y la mula siempre quiere comer esta comida que es horrible, que lo único que le causa al buey es que se pudra por dentro. Por eso que la Biblia dice que no te unas a yugo desigual, porque la mula es muy difícil. Así que ese es el segundo perfil. Yo sé que seguro en ese momento estás pensando en alguien. Y quiero hablarte del tercer perfil. El tercer perfil es el caballo. El caballo es otro perfil de personas que están en nuestra iglesia, que no tienen entendimiento. Solamente el burro tiene entendimiento, la mula no tiene entendimiento, el caballo no tiene entendimiento, pero no es que no van a entender, sino que tenemos que cautivarlos. En este 2021 tenemos una iglesia diferente a la que hemos tenido antes, porque ya no es una iglesia de reuniones, ahora es una iglesia de comunidad. Y esta comunidad está hecha por personas que tienen entendimiento y que no tienen entendimiento. Y creo que cuando tú entiendas esto, vas a poder plantear una forma de hacer la iglesia de una manera distinta. Vuelvo a repetir, plantear, hacer una iglesia distinta, porque ya no está enfocada a la reunión, ahora está enfocada a la comunidad. En otras palabras, si es que antes tenías tus reuniones de 2 horas, donde tenías alabanza, donde tenías esto, donde había predicación, donde había alguien levantando ofrendas, diezmos, debes incluir ahora en tus reuniones momentos de comunidad. Porque esa es la iglesia de hoy. La gente quiere sentirse parte de algo. Quiere sentirse amada. Quiere conocer gente y ser conocida. Qué regalo nos da la pandemia, ¿verdad? Ok, continuamos con el tercer perfil, el caballo. El caballo es indómito. Es un líder nato que no quiere recibir órdenes de nadie. Es un caballo que básicamente va hacia la dirección que él quiere y no entiende nada de lo que tú quieras explicarle. Un caballo siempre te va a confrontar, siempre te va a resistir. Un caballo no va a entender nada de lo que tú estás queriendo hacer. Es por eso que es importante y trascendente lo que te voy a decir a continuación. No vas a tener problemas con los burros, con los de Isaacar, con los entendidos en los tiempos. Vas a tener situaciones y desafíos y retos con el mulo o la mula y el caballo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como pastores y líderes? Ahora nuestra responsabilidad como pastores y líderes
es dar claridad. Es dar claridad, pero ¿sobre qué? Sobre la cultura de la casa. Claridad sobre la esencia, sobre el ADN, sobre el perfume que identifica esa iglesia. Porque es así que las personas se van a sentir identificadas y van a entender y van a ver las cosas. ¿Sabes? Tú no puedes doblegarlos solamente por doblegarlos. Tienes que cautivarlos para que se les abra el entendimiento. No des a nadie por perdido. ¿Sabes? Muchas veces nosotros solamente soltamos ideas y creemos que la gente es tan inteligente como nosotros que va a captarla de frente. ¿Sabes? La gente necesita claridad, necesita tiempo para poder entender las cosas. ¿O acaso Pablo no, cuando nos habla acerca del amor de Dios, él no nos dice, yo quiero que ustedes puedan comprender cómo corresponde a todos los santos, cuán grande, cuán profundo, ¿verdad? Es el amor de Dios. Es que no es fácil comprender, entender a la primera. Se tiene que tomar tiempo para poder dar a entender el corazón de la casa. Ese es un gran desafío. Cuando tú empieces a dar a entender el corazón de la casa, te vas a dar cuenta que no vas a tener que lidiar con esta resistencia. No vas a tener que lidiar con simplemente las actitudes, porque la gente va a ir entendiendo. Es muy importante que no asumas que la iglesia va a ser la misma. Es un gran error. La iglesia no es la misma. Es más, no debe ser la misma. No vuelvas a querer implantar lo que tenías antes. Lo que viene ahora es extraordinario. Es lo que siempre Dios quiso que sea la iglesia. La iglesia siempre es la comunidad. No es un club, no es un lugar, no es un espacio. Es una comunidad donde eres parte, donde tu vida importa. Todos los pastores somos tan increíbles predicadores que estamos preparados por años, por décadas. Deberíamos ser increíbles, extraordinarios expositores de la palabra de Dios. Aunque con algunos hay que seguir orando. Nos hemos enfocado tanto a esto, como si fuera el todo. Y después de la pandemia ahora tenemos el desafío de crear la comunidad. Y la comunidad no se crea sola. La comunidad se trabaja. La comunidad es algo que tú mismo te involucras y que haces parte a la gente. Y eso es algo que no nos enseñaron. Nos enseñaron a predicar y eso creemos que es todo en la iglesia. Ahora tienes que empezar a desarrollar tu vida enfocada a una comunidad. Y si eso implica que tienes que predicar menos para estar más cerca de la gente, entonces entendiste realmente este desafío de la iglesia en el futuro. Eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Creo que este mensaje puede traer algo fresco, algo nuevo a tu vida. Y mi oración es que tú puedas despertar para poder mirar a la iglesia como Dios siempre la ha visto y no tener temor de los cambios. Porque tú mismo eres de la tribu de Isaacar, que eres entendido en los tiempos. Y si eres entendido en los tiempos, esto que estoy hablando al día de hoy, seguro te está haciendo ruido. Y si es así, creo que Dios va a empezar algo nuevo y maravilloso en tu vida y en tu ministerio. ¿Qué te parece si acabamos orando? Gracias Dios por cada persona que está mirando esta transmisión.
Yo te pido que tú puedas tocar su corazón, puedas hablar a su vida y despertar en ellos esta pasión por crear esta comunidad del reino. Yo te pido, Señor, que puedas despertar en su vida este deseo intenso de poder vivir para la gente y con la gente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.